aprovechar unos minutitos para darle gracias a Dios por estar acá. Padre, en esta noche te damos gracias porque sabemos que eres tú el que guardas de nuestra vida. Eres tú, Señor, nuestro proveedor, eres tú nuestro sanador. Señor, sabemos que dependemos completamente de ti y que nada sucede, Señor, si tú no lo permites en nuestras vidas. Una vez más te damos gracias por la oportunidad de venir, Señor, a oír tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé espíritu de revelación, que nosotros, Señor, podamos quitar todo estorbo en las mentes, toda preocupación, Señor, en este momento queremos dejarla por un lado, Señor, confiando y en la fe, que cualquier situación difícil en nuestras vidas, Señor, tú vas a tomar el control. Tú eres todopoderoso, Señor, y has prometido, Padre, estar con nosotros. Y sabemos que por difícil que puedan ser las pruebas, por difícil que puedan ser los problemas, cualquier circunstancia, Señor, la queremos poner delante de ti, Señor. Queremos ponerla delante de tu poder para que tú, Señor, actúes, operes, Señor, en nuestras vidas. Oramos por mis hermanos, Señor, que vienen en camino. Te suplicamos que el tráfico les sea abierto, Señor, que puedan llegar con bien, con paz, con bendición. Y, Señor, te pedimos que sea un tiempo de bendición una vez más. Te suplicamos por aquellos que están enfermos, por aquellos que quizás están desanimados, porque sabemos, Señor, que el enemigo siempre actúa en contra nuestra, pero más poderoso es el que está con nosotros. Y por esa razón, Señor, te suplicamos que tú te glorifiques y que nos des un buen tiempo en comunión contigo. Gracias por la oportunidad de servirte en este lugar. Gracias por cada discipulador, Señor, que tiene el privilegio de llevar tu palabra y de bendecir y edificar a otros. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús. Ábrenos tu palabra, ábrenos nuestra mente. Haz una operación como la que hiciste con los discípulos de Emaús, que fueron abiertos sus ojos, fue abierta su mente, pero también tú les abriste las escrituras, Señor. Así que esas tres operaciones clamamos, Señor, que tú la puedas hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hemos iniciado una nueva serie para las enseñanzas del discipulado que el miércoles anterior, el hermano Milton habló algunas generalidades sobre lo que es la revelación. Tal vez voy a tomar un poquito de tiempo para poder explicar por qué vamos a empezar a ver un tema tan importante, como lo vamos a ir viendo, aunque ya tenemos nosotros un concepto acerca de esto. Y el tema de hoy es cómo habla Dios. La importancia que yo veo en estos tiempos, mis hermanos, es que muchos ministros dicen que Dios les habla. Y muchas veces su concepto es Dios me dijo, y eso significa que Dios les habló. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, con Espíritu Santo, al igual que los ministros, o cualquier persona que escuchamos que pueda hacer esa aseveración, tenemos que juzgar, especialmente en estos tiempos, a la luz de la Escritura. Acuérdese que dice que la palabra escrita es la palabra profética más segura. Quiere decir que hay palabras que no son tan seguras. Entonces no es solamente decir Dios me habló, Dios me dijo, sino que nosotros tenemos que juzgarlo a la luz de la palabra. El testimonio del Espíritu Santo que nos debe de también permitir discernir aquello que nos están enseñando. No se nos debe de olvidar que el doctor Ríos nos advertía sobre los tiempos finales. Y aun cuando ya pasaron casi 18 años, vamos caminando creo que ya sobre los 19 años que partió este varón, como otros varones a través del tiempo
y en otras latitudes habrán discipulado y advertido de parte de Dios también a otras esferas. Y nos decía que la batalla final iba a ser doctrinal. Específicamente nos decía que iba a ser entre luz y luz. Y la revelación realmente tiene que ver con la manera como Dios habla. En cierta manera, la revelación lleva luz, trae luz. Entonces nosotros, en la recta final como iglesia novia, tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice exactamente sobre cómo funciona la revelación, quién da la revelación, cómo examinar la revelación. Tenemos que estar muy afilados o ahí sí que sacarle filo a la espada para poder discernir lo que viene. Porque vamos a escuchar voces de todos lados. Y es que es interesante que meditando sobre esto, la revelación está desde el inicio, desde el huerto, empieza Dios a hablar con Adán. Desde el mismo huerto, como lo vamos a ver, se oyen tres voces. Y esas mismas tres voces siguen actualmente hablando en nuestro huerto. Entonces, me parece a mí que debemos de estudiar esto, meditarlo y trasladarlo también a las ovejas, porque las ovejas oyen muchas cosas, se oyen muchas voces. Los medios de comunicación hacen muy fácil que se oigan muchas cosas. Algunos se preguntarán, ¿realmente este es el año del reposo? Se estarán preguntando eso, ¿verdad? Y note usted que una de las cosas que se están diciendo es que el que no pone atención al profeta, se está usando un pasaje en Deuteronomio, como que puede venir juicio sobre él. Entonces las personas dicen, bueno, ¿y si realmente esto es cierto? Porque estas declaraciones o proclamaciones se dicen proféticamente, dicen, apostólicamente. Y así se maneja una fórmula. Y como los medios, o mejor dicho, todo esto sale por muchos medios. Entonces, nuestras propias discípulos en algún momento se preguntarán, bueno, ¿y esa será una revelación? ¿Realmente eso viene de Dios? Y entonces, eso es solo un pequeño ejemplo de cómo hoy más que nunca nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo habla Dios? Y la respuesta nos va a tomar mucho tiempo. No solamente esta enseñanza, sino que creo que vamos a ir desglosando lo más que podamos estos aspectos en cuanto a la revelación, que quizá no la voy a enseñar desde la palabra revelar literal, sino que a través de cómo Dios habla, porque cuando Dios habla, revela. O sea, nosotros damos por sentado que Dios habló y que le habló a Adán en el huerto. Pero lo que le habló, usted se va a dar cuenta que le reveló, lo guió. La revelación sirve para guiar, sirve para dar instrucciones. La revelación puede ser escatológica, como lo vamos a ver. Entonces, empecemos con Hebreos capítulo 1 y verso 1 en esta versión, que es la Biblia al día. Mire cómo menciona o cómo lo presenta esta paráfrasis, ¿verdad? Dice, en el pasado, y eso nos puede llevar a Adán o más allá, ¿verdad? Dios habló a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras, a través de los profetas. O sea que una manera que usó Dios fue profetas. Y estos profetas les habló en visiones, o sea que es una forma como Dios se revela, en sueños y aún cara a cara. Y lo que puso en rojo me llama mucho la atención porque dice, y les fue revelando
poco a poco sus planes. Interesante la forma como lo presenta la Biblia al día. Y me gusta esa frase, les fue revelando poco a poco, porque yo creo que eso demuestra cómo Dios habla y cómo Dios revela. No da todo el paquete completo, hermanos. ¿Se acuerda cuando a Pablo le dijeron, se te irá diciendo? Y yo tengo que recordar, y aquellos que empezaron conmigo en esta nueva etapa, que ya lleva más de 12 años, yo les compartí que cuando el Señor habló a mi corazón para saber qué era lo que debía de hacer, al estar solo con mi familia esperando instrucciones, también el Señor me dijo que se me iba a ir diciendo. Así que yo no puedo decirles a ustedes que tengo todo el paquete y todo el plan. De hecho, cuando veo esta estructura, digo, Señor, esto estaba en el plan. Pero se fue revelando, se fue diciendo. Y de alguna manera tener certificación de lo que estamos recibiendo. Entonces, note que Dios habla de muchas formas, es lo que dice este pasaje, pero tanto a los antiguos, porque lo que quiero descubrir juntamente con ustedes es cómo trabaja Dios, cómo se revela, cómo habla. Porque si vamos a discernir revelación, tenemos que saber cómo trabaja Dios. Porque en algunos momentos nos van a llevar revelación que no nos va a encajar, porque vamos a percibir por espíritu, porque el espíritu percibe. La mente piensa, pero el espíritu percibe. Entonces, aunque nuestra mente no entienda, a nivel almático, nuestro espíritu nos va a dar testimonio de que aquello es así o no es así. Y de repente vamos a decir, esto no me hace clic, esto no me suena, esto hay algo ahí, no lo puedo explicar, porque no está pasando a nivel de mente, sino que a nivel de espíritu. Entonces, note que a los antiguos, y yo creo que Dios sigue actuando de la misma manera, se les va revelando poco a poco los planes de Dios. Gracias. Los que han formado una familia saben que después de recibir al Señor, lo más importante es saber escoger con quién uno se va a casar. No sé si ustedes así lo meditan. Realmente, si uno hace una mala elección, la cosa se le puede complicar. Pero cuando se hace una buena elección y surge la familia, en todo el recorrido de la vida familiar, especialmente para el sacerdote de casa, si uno es humilde, tiene que entender que necesita revelación para el proyecto familiar, porque es un proyecto familiar de muchos años. Es hasta que la muerte lo separe en el caso de la pareja. Y uno cree que va a ser padre solo hasta que se casen. No, sigue siendo padre cuando se casan. Sigue siendo padre cuando tienen nietos. Entonces es un proyecto a largo plazo, donde uno como padre, como esposo, note que al esposo se le dice, si alguno está falto de sabiduría, pídale al Señor. Dice, maridos, sed sabios como vuestras mujeres. Entonces, en la vida cotidiana, nosotros necesitamos que se nos vaya revelando, como también en la vida congregacional. Y por supuesto, la ruta final de la iglesia novia tiene que ser revelada. El nuevo nacimiento fue revelado. Cristo se nos reveló, porque si no se nos ha revelado, estamos en religión evangélica. Y nada más. Ok. Mire lo que dice el verso 12 en esta misma versión. Dice, pero en estos últimos tiempos, Dios escribió hace 2000 años. O sea que los últimos tiempos hace rato que empezaron. Nos ha hablado a través de su Hijo. Quiere decir que nosotros estamos viviendo una etapa donde el Hijo directamente está hablando. Vino a hablar a la tierra, se fue, nos dejó al otro, Paracleto,
Este inspiró a los santos hombres para escribir lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y esto fue completamente revelado. Y esa revelación es mucho más profunda y delicada porque es inspiración. Entonces, acuérdese que hay 3 palabras que nosotros tenemos que conocer bien: inspiración, revelación e iluminación. La inspiración fue a estos hombres, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo dice la epístola del apóstol Pedro, que fueron soplados, dice, por el Espíritu. Y yo quiero entender que palabra tras palabra en los idiomas originales les fue soplada. Porque los teólogos modernos se hacen bolas un poquito por meter su cabecita. Y ellos dicen, la Biblia es inspirada por Dios. O sea, fue inspirada por Dios. Pero muchos de ellos no creen que fue palabra por palabra. Entonces, ellos ya meten su cabecita y dicen, no, no fue palabra por palabra. Pero yo todavía sigo creyendo por lo que la Biblia dice, y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos con lo que dice, que la inspiración de la palabra del Señor fue palabra por palabra. Si no, da lugar a que intervenga el hombre. Y por eso los teólogos hacen sus grandes estudios diciendo que, por ejemplo, el diluvio no fue revelado realmente a Israel, sino que Israel le copió a los babilonios en el código de Hammurabi el diluvio babilónico. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo ellos se van perdiendo en el camino? Entonces, ahora nos ha hablado en los últimos tiempos, desde que Él vino, ya son 2000 años, a través de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas. O sea, no es cualquier cosa, es Dios mismo. Y por quien creó el universo entero. Entonces, le da la autoridad, y el que revela ahora es el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Si nos vamos al principio, porque dice que en el pasado, ¿verdad?, el Señor se reveló, y si nos vamos al primer libro de la Biblia, desde el huerto del Edén vemos a Dios hablando con Adán, porque el tema es cómo habla Dios. Génesis capítulo 3 y verso 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba, note, y oyeron, no dice vieron, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Parece que esta era una práctica cotidiana antes de la caída. Y el hombre y su mujer se escondieron, o sea, hubo un momento. O sea, pudieron haber pasado, si usted quiere, hasta miles de años, porque realmente el hombre fue creado no para que muriera. No estaba en el plan que el hombre muriera. No había cementerios en el huerto. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que esa comunión donde Dios hablaba, pero note que lo que dice la Biblia es que ellos oyeron. En otras palabras, estaban ya familiarizados con la voz de Dios. Yo no sé si usted en su experiencia personal ya se familiarizó con la voz de Dios. O todavía usted tiene dudas cuándo es Dios el que habla. Porque esto es algo que nos debe servir a nosotros en lo personal. ¿Es Dios el que me está hablando? ¿Soy yo? ¿Es el diablo? Porque hay 3 voces. Eso lo tenemos que hacer continuamente. Incluso cuando alguien nos lleva a decir algo. ¿Viene esto de Dios? ¿Es la buena intención de la chepita? Incluso en las profecías. Tenemos que discernirlas. La Biblia dice que hay que examinarlas. Dice, pero en ese momento, después de la caída, el hombre y su mujer se escondieron.
note que la reacción después de la caída fue esconderse de la presencia del Señor, Dios, entre los árboles del huerto. Es interesante, yo siempre hago hincapié en esto porque hay una versión llamada Septuaginta, que es la de los 70, que tradujeron el hebreo del Antiguo Testamento, los libros del hebreo, en hebreo, al griego, en los tiempos de Alejandro el Grande. Y ellos, cuando dice que se escondieron y tuvieron miedo, usan la palabra griega fobia. Y esa palabra fue transliterada en nuestro idioma de tal manera que usted sabe que muchas personas tienen fobias, es decir, miedos. Miedo a una araña, fobia a las alturas. Y los psicólogos pues trabajan con eso, ¿verdad? Y lo primero que le entró a Adán y a Eva después de la caída fueron fobias. Y el miedo se escondieron de Dios, le tuvieron miedo. Bueno, pero lo que yo quiero enfatizar aquí más que nada es que Adán y Eva antes de caer sabían, conocían la voz de Dios. De alguna manera nosotros, el huerto nos es devuelto cuando obedecemos, porque el doctor tenía una frase muy famosa. Dice, Adán perdió el huerto por desobediencia. Y nosotros podemos perder el huerto también por desobedientes. O mantener el huerto. Porque noten que ahora que nosotros entramos en comunión con Dios y nuestros pecados fueron perdonados y tenemos la revelación de lo que es el plan salvador, cómo la sangre de Cristo a nosotros nos limpia de todo pecado, el camino al Padre, el Hijo lo abre nuevamente. Y es ahí donde nosotros desde el nuevo nacimiento, nuestro espíritu toma vida y empezamos a oír la voz de Dios y a entenderla, tal vez de una manera tal vez complicada al principio, pero dependiendo del tiempo, la comunión y lo que hemos caminado en la vida cristiana, empezamos a tener oído para la voz de Dios. Aunque tal vez no estemos 100% seguros. Muy bien. En el verso 9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjese que eso nos debe de servir a nosotros, que cada vez que hay pecado, el hombre se esconde. ¿No le ha pasado a usted que cuando un hijo se porta mal, especialmente si son chiquitos, si se comió las galletas o los dulces que le dijeron que no se comiera, y la mamá, ¿dónde están las galletas? Se esconde y se esconde hasta en sus argumentos, ¿verdad? Yo no fui, y ni siquiera le están preguntando, ¿verdad? Tal vez. Pero realmente Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? Dios estaba acostumbrado a hablar con Adán. No dice que lo viera, dice que lo oía. Y él respondió, te oí en el huerto, y aquí está. Y tuve miedo, tuve fobias, porque estaba desnudo y me escondí. Lo que me llama la atención es cuando el Señor le dice, o mejor dicho, si regresamos unos versos ahí en el capítulo 3, después de que pecaron, se describe que a Adán y a Eva les fueron abiertos los ojos. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando no habían pecado, es decir, no habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue la prohibición del Señor, sus ojos entonces estaban velados. ¿Pero velados a qué? Estaban abiertos a Dios y estaban velados a otras cosas. De hecho, el árbol del conocimiento del bien y del mal sigue siendo un misterio. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. ¿Sería un árbol como los que conocemos nosotros? Porque antes de la caída en el huerto, tenemos que entender que la serpiente, que fue el medio que usó Satanás para engañar a Eva, no era como las serpientes actuales. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí,
Porque hay algunos ahora que hasta las serpientes las tienen de mascotas. Pero a mí me causa un rechazo terrible las serpientes. Y por supuesto dan temor, ¿verdad? Aunque sean mazacuatas y que no sean venenosas, pero hay algo en la serpiente que, como resultado de lo que Dios la maldijo, genera rechazo. Aunque hay muchos que, como les digo, les gustan las serpientes y hacen un montón de cosas con ellas. Pero la serpiente no se arrastraba. Estoy hablando antes de la caída. Y hablaba. ¿O será que solo usó el diablo darle voz a la serpiente? Hay muchas cosas que uno se tiene que poner a pensar y tal vez no puede llegar a conclusiones muy definidas. Pero la creación era otra antes de la caída. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí pues hemos meditado que Adán y Eva, y no es meditación personal, sino que es una enseñanza que le revelaron, aquí viene la palabra, al hermano Otto, que tenían un cuerpo, no cuerpo de luz, sino que una cobertura de luz antes de la caída. Es una tesis trasladada por el doctor, que tal vez si usted no la había oído antes, es de meditarla y usted me va a decir, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Verdad? Acuérdese que hay ventanas de revelación que se abren y es ahí donde deben ser juzgadas. Y el Espíritu tiene que dar testimonio. Entonces él creía que al pecar, realmente esa cobertura de luz, esa vestidura de luz se fue por el pecado y entonces se vieron desnudos. Pero eso es algo que se lo traslado, usted lo tiene que meditar, no se lo impongo, porque solamente se expone. Ahora, el énfasis que yo le quiero hacer ver en este verso es: fueron abiertos los ojos. Ese fruto de ese árbol especial, que una rama tenía el bien, el conocimiento del bien, y otra rama, por así decirlo, el conocimiento del mal. Y al comer, los ojos les fueron abiertos. O sea que hay revelación que no viene de Dios, que abre ojos. ¿Ya se da cuenta? Porque Dios sabía por qué lo prohibía. Dios les dijo, no, de ese no coman, coman del árbol de la vida. ¿Y cómo sería el árbol de la vida? ¿Tendría fruto el árbol de la vida? Probablemente. De todos los árboles del huerto pueden comer. Y el árbol de la vida tenía la capacidad de que les podía dar vida, prolongar vida. Según lo que dice Apocalipsis, en periodos de 1000 años. Y que daba las hojas son sanidad para las naciones, dice el Apocalipsis, porque note que como empieza la Biblia, así termina. Usted encuentra paralelismos en Génesis como en Apocalipsis, porque Dios es Dios de ciclos. Bueno, entonces, lo que se nos habla o lo que se revela independientemente de la fuente, abre ojos. Y por supuesto nosotros queremos abrir los ojos hacia lo de Dios. Una de las cosas que me hace meditar sobre estos temas, que como les digo, esta nueva serie no sé cuánto tiempo nos va a llevar, es el peligro de profetas y ministerios en general que van a pretender cada vez más tener una nueva revelación. Y que aunque yo quisiera ponerles a ustedes tapones en los oídos y la mano en los ojos para que no vean, de todas maneras les va a llegar información. Entonces tienen que estar preparados precisamente con la palabra y desarrollados espiritualmente, porque acuérdese que Hebreos capítulo 5, la parte final dice que Pablo quería que se desarrollaran los hebreos.
Y es una palabra que se aplica a todos nosotros. Y él habla de tener los sentidos espirituales ejercitados. Pensemos en los sentidos, en los 5 sentidos. Usted sabe que el doctor creía que el hombre sin caída tenía 10 sentidos. Otra vez usted me va a decir, hermano Sergio, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, a él se lo revelaron. Y uno puede creerlo o no creerlo. Y por supuesto eran tesis que él trasladaba a ministros maduros. Ay, hermano, ¿y entonces por qué no me lo está diciendo? Me va a confundir todo. Porque algunos dicen que la doctrina profunda del doctor puede confundir. Y es cierto, el neófito lo confunde. Pero yo creo que usted no es neófito, ¿verdad? Y muchas de estas cosas creo que ya las oyó. Tal vez lo que no ha tenido es oportunidad de preguntar, entonces hoy puede usted preguntarlo. Bueno, lo cierto es que los 5 sentidos de los que estamos nosotros bien convencidos, ¿cómo ejercita usted el sentido del tacto? Tocando, ¿verdad? Tocando. ¿Sí? Y dice que el que es invidente, es decir, que no tiene el sentido de la vista, el sentido del tacto llamativamente le es desarrollado más. Qué interesante, ¿verdad? Todo eso es un misterio. Usted vio al hermano que nos visitó a finales del año, Diego, cómo toca el piano, ¿verdad? Porque seguramente cuando perdió el sentido de la vista, el del tacto se le desarrolló más. Entonces, nosotros ejercitamos los sentidos, el sentido del gusto, lo ejercitamos comiendo, probando diferentes sabores, las que cocinan. Me llama la atención a veces sus conversaciones porque prueban algo, dice, esto tiene no sé qué, esto tiene no sé cuánto, ¿verdad? Tienen un paladar en el sentido del gusto. Bueno, pasémoslo a lo espiritual. ¿No cree que a estas alturas ya nosotros tendríamos que tener los sentidos espirituales bien ejercitados para discernir? ¿Qué dice exactamente el último verso de Hebreos capítulo 5, verso 8? Si quiere lo vemos juntos. ¿Qué es lo que hay que discernir? Hebreos capítulo 5, al final. Hebreos 5, 14 me parece. Dice, mas la vianda firme es para los perfectos, dice esta versión es con números Strongs, Reina Valera, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿No le suena eso a lo del árbol de la vida, del bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal? O sea, desde que Adán como tronco de raza peca, esos ojos abiertos de alguna manera se los trasladó a sus hijos. Porque acuérdese que Set en el capítulo 5 dice, y Adán tuvo un hijo, Set, que significa sustituto, conforme a su imagen y semejanza. Adán era conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero Set ya es conforme a la imagen y semejanza de Adán y de un Adán caído. Bueno, entonces quiere decir que indudablemente nosotros, ya como hijos de Dios, según lo que a Pablo o al autor de Hebreos le revelaron, ya a estas alturas deberíamos de tener discernimiento para poder realmente caminar con cuidado el último trecho que nos queda. De ahí la importancia de este tema. Sigamos avanzando otro poquito más. En el capítulo 3, verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Hay diferentes fuentes de revelación. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te dio esa revelación? ¿Estamos? Dios le hablaba a Adán y era la única voz que oía, hasta que Eva empezó a oír la voz de la serpiente. Y ya con la mente, que según 1 Corintios dice que Eva fue engañada por la serpiente, y dice, temo, dice Pablo,
refiriéndose a la iglesia, que vosotros también, como Eva, sean engañados en vuestros sentidos y alejados de la sencilla devoción a Cristo, dice. Y note usted que ahora la devoción a Cristo ya no es tan sencilla para muchos. Y se ha vuelto realmente una Babilonia. Dentro de la iglesia hay una Babilonia donde cada quien hace lo que quiere y habla diferentes idiomas y todo parece bueno. De tal forma que nuestros mismos jóvenes están tan expuestos a tanta información y a tanto movimiento espiritual que muchos de ellos yo noto que no disciernen. Y si uno no los detendría, se van de boca. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien, entonces dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Nosotros siempre tenemos que preguntarnos quién, ¿cuál es la fuente? ¿Quién o qué? ¿De dónde viene? Por eso el doctor decía, para discernir ministerios, él nos decía, ¿qué pata puso ese huevo? Refiriéndose a un ministro que aparecía. Yo siempre pongo ese ejemplo, porque yo no estaba en Guatemala. Estábamos en la carpa, ¿verdad? Axel se va a recordar. Se ríe Axel. Y no sé cómo apareció un profeta, que él decía que era profeta. Un norteamericano, ¿verdad? Y bueno, lo que yo después me enteré es que varios hermanos y algunos jóvenes le hicieron cola para hablar con el profeta. Y llamativamente el profeta les empezó a profetizar. ¿Va? Tum, 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 tum. Bueno, cuando yo ya vine, tuve la oportunidad de hablar con él y cuando hablé con él lo discerní, me di cuenta que andaba más perdido que el hijo de la Llorona, ¿verdad? Y lo más llamativo es que tuve que ministrar a algunos que ya le habían creído lo que les había dicho. Entonces eso me hizo pensar a mí, qué delicado. Qué delicado. Y claro, si yo hubiera estado, yo no hubiera permitido que, porque eso es una falta de respeto, que un profeta aparezca sin hablar con el ministro a cargo y que se ponga a profetizar a las ovejas de ese ministro. Eso no es correcto, no es ético. Todo ministro tiene que ser juzgado, especialmente si no se le conoce. Pero juzgado, discernido a través de aspectos de madurez. Porque ahí la pregunta es, hermano, ¿y de qué ministerio vienes? Fíjese que ese profeta era profeta y apóstol. Bueno, y después de que hablé con él no le gustó, ya no apareció, gracias a Dios. Entonces, claro, cualquiera diría, ese hermano Sergio porque solo él cree que tiene la razón. No, hay que ser cuidadosos. Y la forma como actuó me indicó a mí que no había sido bien discipulado. Porque, por ejemplo, a mí me discipularon diciéndome cuando tú vayas a cualquier congregación, no importa que sea chiquita y que el pastor no sea conocido, tú vas y te sujetas al ministro. Eso fue lo que me enseñó a mí el hermanote. Porque él hacía eso, siendo apóstol, llegaba a la iglesia y le decía al pastor, bueno, mientras yo esté aquí, yo estoy sujeto a ti, en los programas, en esto y lo otro. Él no iba a mandar a decir, ya vino el jefe, aquí haces lo que yo quiera. Si la cabeza así vivió, indudablemente nosotros teníamos que hacerlo así y así lo aprendimos. Entonces, sale por el hecho que uno tiene que saber quién te ha hecho saber que estabas desnudo. Y entonces de una vez le dijo, ¿has comido del árbol? Él ya sabía, pero quería que Adán se abriera. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Por supuesto, eso fue lo que había hecho. Dios ya sabía los síntomas. Entonces, mis hermanos amados, cuidémonos en estos tiempos de ir al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y no al árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Cristo. Y yo he notado
que especialmente los que venimos del LIM tenemos un peligro, y es que nos gusta el conocimiento. Y como nos gusta el conocimiento, podemos a través de ciertas fuentes sentirnos atraídos a ir otra vez al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y es que, hermanos amados, los mismos canales, acuérdense que yo lo repito cada rato, que usa Dios para revelarse, los usa el diablo. Dios habla en sueños, el diablo también. Entonces no todos los sueños son de Dios. Y algunos son de salchicha. ¿Verdad? No todas las visiones son de Dios. Pueden ser del enemigo. Acuérdese que hasta los ángeles que Dios usa para revelar, porque hay ángeles que revelan el mensaje de Dios. La Biblia está llena de esos ejemplos, pero hay ángeles caídos. También a los ángeles. Pablo por eso decía, si un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea anatema. No le hagan caso. La palabra indudablemente da una idea más fuerte. Entonces quiere decir que no podemos nosotros ni siquiera dejarnos llevar porque un ángel se nos apareció. Por eso yo insisto que cuando José Smith se le apareció el ángel Moroni, ese nombre le puso él, y de ahí viene Mormón. Yo en lo personal creo que era un ángel, que sí se le apareció, no fue cuento, y que le entregó unas tablas así de oro, me parece, dice la historia de José Smith. Solo que él no discernió de dónde venía ese ángel. Pero vamos a orar, vamos a aprovechar unos minutitos para darle gracias a Dios por estar acá. Padre, en esta noche te damos gracias porque sabemos que eres tú el que guardas de nuestra vida. Eres tú, Señor, nuestro proveedor, eres tú nuestro sanador. Señor, sabemos que dependemos completamente de ti y que nada sucede, Señor, si tú no lo permites en nuestras vidas. Una vez más te damos gracias por la oportunidad de venir, Señor, a oír tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé espíritu de revelación, que nosotros, Señor, podamos quitar todo estorbo en las mentes, toda preocupación, Señor, en este momento queremos dejarla por un lado, Señor, confiando y en la fe, que cualquier situación difícil en nuestras vidas, Señor, tú vas a tomar el control. Tú eres todopoderoso, Señor, y has prometido, Padre, estar con nosotros. Y sabemos que por difícil que puedan ser las pruebas, por difícil que puedan ser los problemas, cualquier circunstancia, Señor, la queremos poner delante de ti, Señor. Queremos ponerla delante de tu poder para que tú, Señor, actúes, operes, Señor, en nuestras vidas. Oramos por mis hermanos, Señor, que vienen en camino. Te suplicamos que el tráfico les sea abierto, Señor, que puedan llegar con bien, con paz, con bendición. Y, Señor, te pedimos que sea un tiempo de bendición una vez más. Te suplicamos por aquellos que están enfermos, por aquellos que quizás están desanimados, porque sabemos, Señor, que el enemigo siempre actúa en contra nuestra, pero más poderoso es el que está con nosotros. Y por esa razón, Señor, te suplicamos que tú te glorifiques y que nos des un buen tiempo en comunión contigo. Gracias por la oportunidad de servirte en este lugar. Gracias por cada discipulador, Señor, que tiene el privilegio de llevar tu palabra y de bendecir y edificar a otros. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús. Ábrenos tu palabra, ábrenos nuestra mente. Haz una operación como la que hiciste con los discípulos de Emaús, que fueron abiertos sus ojos, fue abierta su mente,
pero también tú les abriste las escrituras, Señor. Así que esas 3 operaciones clamamos, Señor, que tú la puedas hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hemos iniciado una nueva serie para las enseñanzas del discipulado que el miércoles anterior el hermano Milton habló algunas generalidades sobre lo que es la revelación. Tal vez voy a tomar un poquito de tiempo para poder explicar por qué vamos a empezar a ver un tema tan importante, como lo vamos a ir viendo, aunque ya tenemos nosotros un concepto acerca de esto. Y el tema de hoy es cómo habla Dios. La importancia que yo veo en estos tiempos, mis hermanos, es que muchos ministros dicen que Dios les habla. Y muchas veces su concepto es Dios me dijo, y eso significa que Dios les habló. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, con Espíritu Santo, al igual que los ministros, o cualquier persona que escuchamos que pueda hacer esa aseveración, tenemos que juzgar, especialmente en estos tiempos, a la luz de la Escritura. Acuérdese que dice que la palabra escrita es la palabra profética más segura. Quiere decir que hay palabras que no son tan seguras. Entonces no es solamente decir Dios me habló, Dios me dijo, sino que nosotros tenemos que juzgarlo a la luz de la palabra. El testimonio del Espíritu Santo que nos debe de también permitir discernir aquello que nos están enseñando. No se nos debe de olvidar que el doctor Ríos nos advertía sobre los tiempos finales. Y aun cuando ya pasaron casi 18 años, vamos caminando creo que ya sobre los 19 años que partió este varón, como otros varones a través del tiempo y en otras latitudes habrán discipulado y advertido de parte de Dios también a otras esferas. Y nos decía que la batalla final iba a ser doctrinal. Específicamente nos decía que iba a ser entre luz y luz. Y la revelación realmente tiene que ver con la manera como Dios habla. En cierta manera, la revelación lleva luz, trae luz. Entonces nosotros, en la recta final como iglesia novia, tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice exactamente sobre cómo funciona la revelación. ¿Quién da la revelación? ¿Cómo examinar la revelación? Tenemos que estar muy afilados o ahí sí que sacarle filo a la espada para poder discernir lo que viene. Porque vamos a escuchar voces de todos lados. Y es que es interesante que meditando sobre esto, la revelación está desde el inicio, desde el huerto, empieza Dios a hablar con Adán. Desde el mismo huerto, como lo vamos a ver, se oyen 3 voces. Y esas mismas 3 voces siguen actualmente hablando en nuestro huerto. Entonces, me parece a mí que debemos de estudiar esto, meditarlo y trasladarlo también a las ovejas, porque las ovejas oyen muchas cosas, se oyen muchas voces. Los medios de comunicación hacen muy fácil que se oigan muchas cosas. Algunos se preguntarán, ¿realmente este es el año del reposo? Se estarán preguntando eso, ¿verdad? Y note usted que una de las cosas que se están diciendo es que el que no pone atención al profeta, se está usando un pasaje en Deuteronomio, como que puede venir juicio sobre él. Entonces las personas dicen, bueno, ¿y si realmente esto es cierto? Porque estas declaraciones o proclamaciones se dicen proféticamente, dicen, apostólicamente. Y así se maneja una fórmula.
Y como los medios, o mejor dicho, todo esto sale por muchos medios. Entonces, nuestras propias discípulos en algún momento se preguntarán, bueno, ¿y esa será una revelación? ¿Realmente eso viene de Dios? Y entonces, eso es solo un pequeño ejemplo de cómo hoy más que nunca nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo habla Dios? Y la respuesta nos va a tomar mucho tiempo. No solamente esta enseñanza, sino que creo que vamos a ir desglosando lo más que podamos estos aspectos en cuanto a la revelación, que quizá no la voy a enseñar desde la palabra revelar literal, sino que a través de cómo Dios habla, porque cuando Dios habla, revela. O sea, nosotros damos por sentado que Dios habló y que le habló a Adán en el huerto. Pero lo que le habló, usted se va a dar cuenta que le reveló, lo guió. La revelación sirve para guiar, sirve para dar instrucciones. La revelación puede ser escatológica, como lo vamos a ver. Entonces, empecemos con Hebreos capítulo 1 y verso 1 en esta versión, que es la Biblia al día. Mire cómo menciona o cómo lo presenta esta paráfrasis, ¿verdad? Dice, en el pasado, y eso nos puede llevar a Adán o más allá, ¿verdad? Dios habló a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras, a través de los profetas. O sea que una manera que usó Dios fue profetas. Y estos profetas les habló en visiones, o sea que es una forma como Dios se revela, en sueños y aún cara a cara. Y lo que puso en rojo me llama mucho la atención porque dice, y les fue revelando poco a poco sus planes. Interesante la forma como lo presenta la Biblia al día. Y me gusta esa frase, les fue revelando poco a poco, porque yo creo que eso demuestra cómo Dios habla y cómo Dios revela. No da todo el paquete completo, hermanos. ¿Se acuerda cuando a Pablo le dijeron, se te irá diciendo? Y yo tengo que recordar, y aquellos que empezaron conmigo en esta nueva etapa, que ya lleva más de 12 años, yo les compartí que cuando el Señor habló a mi corazón para saber qué era lo que debía de hacer, al estar solo con mi familia esperando instrucciones, también el Señor me dijo que se me iba a ir diciendo. Así que yo no puedo decirles a ustedes que tengo todo el paquete y todo el plan. De hecho, cuando veo esta estructura, digo, Señor, esto estaba en el plan. Pero se fue revelando, se fue diciendo. Y de alguna manera tener certificación de lo que estamos recibiendo. Entonces, note que Dios habla de muchas formas, es lo que dice este pasaje, pero tanto a los antiguos, porque lo que quiero descubrir juntamente con ustedes es cómo trabaja Dios, cómo se revela, cómo habla. Porque si vamos a discernir revelación, tenemos que saber cómo trabaja Dios. Porque en algunos momentos nos van a llevar revelación que no nos va a encajar, porque vamos a percibir por espíritu, porque el espíritu percibe. La mente piensa, pero el espíritu percibe. Entonces, aunque nuestra mente no entienda, a nivel almático, nuestro espíritu nos va a dar testimonio de que aquello es así o no es así. Y de repente vamos a decir, esto no me hace clic, esto no me suena, esto hay algo ahí, no lo puedo explicar, porque no está pasando a nivel de mente, sino que a nivel de espíritu. Entonces, note que a los antiguos, y yo creo que Dios sigue actuando de la misma manera, se les va revelando poco a poco los planes de Dios.
Gracias. Los que han formado una familia saben que después de recibir al Señor, lo más importante es saber escoger con quién uno se va a casar. No sé si ustedes así lo meditan. Realmente, si uno hace una mala elección, la cosa se le puede complicar. Pero cuando se hace una buena elección y surge la familia, en todo el recorrido de la vida familiar, especialmente para el sacerdote de casa, si uno es humilde, tiene que entender que necesita revelación para el proyecto familiar, porque es un proyecto familiar de muchos años. Es hasta que la muerte los separe en el caso de la pareja. Y uno cree que va a ser padre solo hasta que se casen. No, sigue siendo padre cuando se casan. Sigue siendo padre cuando tienen nietos. Entonces es un proyecto a largo plazo, donde uno como padre, como esposo, note que al esposo se le dice, si alguno está falto de sabiduría, pídalo al Señor. Dice, maridos, sed sabios como vuestras mujeres. Entonces, en la vida cotidiana, nosotros necesitamos que se nos vaya revelando, como también en la vida congregacional. Y por supuesto, la ruta final de la iglesia novia tiene que ser revelada. El nuevo nacimiento fue revelado. Cristo se nos reveló, porque si no se nos ha revelado, estamos en religión evangélica. Y nada más. Ok, mire lo que dice el verso 12 en esta misma versión, dice, pero en estos últimos tiempos, ya se escribió hace 2000 años, o sea que los últimos tiempos hace rato que empezaron, nos ha hablado a través de su Hijo. Quiere decir que nosotros estamos viviendo una etapa donde el Hijo directamente está hablando. Vino a hablar a la tierra, se fue, nos dejó al otro, Paracleto. Este inspiró a los santos hombres para escribir lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y esto fue completamente revelado. Y esa revelación es mucho más profunda y delicada porque es inspiración. Entonces, acuérdese que hay 3 palabras que nosotros tenemos que conocer bien: inspiración, revelación e iluminación. La inspiración fue a estos hombres, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo dice la epístola del apóstol Pedro, que fueron soplados, dice, por el Espíritu. Y yo quiero entender que palabra tras palabra en los idiomas originales les fue soplada. Porque los teólogos modernos se hacen bolas un poquito por meter su cabecita. Y ellos dicen, la Biblia es inspirada por Dios. O sea, fue inspirada por Dios. Pero muchos de ellos no creen que fue palabra por palabra. Entonces, ellos ya meten su cabecita y dicen, no, no fue palabra por palabra. Pero yo todavía sigo creyendo por lo que la Biblia dice, y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos con lo que dice, que la inspiración de la palabra del Señor fue palabra por palabra. Si no, da lugar a que intervenga el hombre. Y por eso los teólogos hacen sus grandes estudios diciendo que, por ejemplo, el diluvio no fue revelado realmente a Israel, sino que Israel le copió a los babilonios en el código de Hammurabi el diluvio babilónico. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo ellos se van perdiendo en el camino? Entonces, ahora nos ha hablado en los últimos tiempos, desde que Él vino, ya son 2000 años, a través de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas. O sea, no es cualquier cosa, es Dios mismo. Y por quien creó el universo entero. Entonces, le da la autoridad y el que revela ahora es el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Si nos vamos al principio, porque dice que
en el pasado, ¿verdad? El Señor se reveló, y si nos vamos al primer libro de la Biblia, desde el huerto del Edén vemos a Dios hablando con Adán, porque el tema es cómo habla Dios. Génesis capítulo 3 y verso 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba, note, y oyeron, no dice vieron, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Parece que esta era una práctica cotidiana antes de la caída. Y el hombre y su mujer se escondieron, o sea, hubo un momento. O sea, pudieron haber pasado, si usted quiere, hasta miles de años, porque realmente el hombre fue creado no para que muriera. No estaba en el plan que el hombre muriera. No había cementerios en el huerto. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que esa comunión donde Dios hablaba, pero note que lo que dice la Biblia es que ellos oyeron. En otras palabras, estaban ya familiarizados con la voz de Dios. Yo no sé si usted en su experiencia personal ya se familiarizó con la voz de Dios. O todavía usted tiene dudas cuándo es Dios el que habla. Porque esto es algo que nos debe servir a nosotros en lo personal. ¿Es Dios el que me está hablando? ¿Soy yo? ¿Es el diablo? Porque hay tres voces. Eso lo tenemos que hacer continuamente. Incluso cuando alguien nos lleva a decir algo. ¿Viene esto de Dios? ¿Es la buena intención de la chepita? Incluso en las profecías. Tenemos que discernirlas. La Biblia dice que hay que examinarlas. Dice, pero en ese momento, después de la caída, el hombre y su mujer se escondieron. Note que la reacción después de la caída fue esconderse de la presencia del Señor, Dios entre los árboles del huerto. Es interesante, yo siempre hago hincapié en esto porque hay una versión llamada Septuaginta, que es la de los 70, que tradujeron el hebreo del Antiguo Testamento, los libros del hebreo, en hebreo, al griego, en los tiempos de Alejandro el Grande. Y ellos, cuando dice que se escondieron y tuvieron miedo, usan la palabra griega fobia. Y esa palabra fue transliterada en nuestro idioma de tal manera que usted sabe que muchas personas tienen fobias, es decir, miedos. Miedo a una araña, fobia a las alturas. Y los psicólogos pues trabajan con eso, ¿verdad? Y lo primero que le entró a Adán y a Eva después de la caída fueron fobias. Y el miedo se escondieron de Dios, le tuvieron miedo. Bueno, pero lo que yo quiero enfatizar aquí más que nada es que Adán y Eva antes de caer conocían la voz de Dios. De alguna manera nosotros, el huerto nos es devuelto cuando obedecemos, porque el doctor tenía una frase muy famosa. Dice, Adán perdió el huerto por desobediencia. Y nosotros podemos perder el huerto también por desobedientes. O mantener el huerto. Porque noten que ahora que nosotros entramos en comunión con Dios y nuestros pecados fueron perdonados y tenemos la revelación de lo que es el plan salvador, cómo la sangre de Cristo a nosotros nos limpia de todo pecado, el camino al Padre, el Hijo lo abre nuevamente. Y es ahí donde nosotros desde el nuevo nacimiento, nuestro espíritu toma vida y empezamos a oír la voz de Dios y a entenderla, tal vez de una manera tal vez complicada al principio, pero dependiendo del tiempo, la comunión y lo que hemos caminado en la vida cristiana, empezamos a tener oído para la voz de Dios. Aunque tal vez no estemos 100% seguros. Muy bien. En el verso 9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?
Fíjese que eso nos debe de servir a nosotros, que cada vez que hay pecado, el hombre se esconde. ¿No le ha pasado a usted que cuando un hijo se porta mal, especialmente si son chiquitos, si se comió las galletas o los dulces que le dijeron que no se comiera, y la mamá, ¿dónde están las galletas? Se esconde y se esconde hasta en sus argumentos, ¿verdad? Yo no fui, y ni siquiera le está preguntando, ¿verdad? Tal vez. Pero realmente Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? Dios estaba acostumbrado a hablar con Adán. No dice que lo viera, dice que lo oía. Y él respondió, te oí en el huerto, y aquí está. Y tuve miedo, tuve fobias, porque estaba desnudo y me escondí. Lo que me llama la atención es cuando el Señor le dice, o mejor dicho, si regresamos unos versos ahí en el capítulo 3, después de que pecaron, se describe que a Adán y a Eva les fueron abiertos los ojos. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando no habían pecado, es decir, no habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue la prohibición del Señor, sus ojos entonces estaban velados. ¿Pero velados a qué? Estaban abiertos a Dios y estaban velados a otras cosas. De hecho, el árbol del conocimiento del bien y del mal sigue siendo un misterio. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. ¿Sería un árbol como los que conocemos nosotros? Porque antes de la caída en el huerto, tenemos que entender que la serpiente, que fue el medio que usó Satanás para engañar a Eva, no era como las serpientes actuales. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, porque hay algunos ahora que hasta las serpientes las tienen de mascotas. Pero a mí me causa un rechazo terrible las serpientes. Y por supuesto dan temor, ¿verdad? Aunque sean mazacuatas y que no sean venenosas, pero hay algo en la serpiente que, como resultado de lo que Dios la maldijo, genera rechazo. Aunque hay muchos que, como les digo, les gustan las serpientes y hacen un montón de cosas con ellas. Pero la serpiente no se arrastraba. Estoy hablando antes de la caída. Y hablaba. ¿O será que solo usó el diablo darle voz a la serpiente? Hay muchas cosas que uno se tiene que poner a pensar y tal vez no puede llegar a conclusiones muy definidas. Pero la creación era otra antes de la caída. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí pues hemos meditado que Adán y Eva, y no es meditación personal, sino que es una enseñanza que le revelaron, aquí viene la palabra, al hermano Otto, que tenían un cuerpo, no cuerpo de luz, sino que una cobertura de luz antes de la caída. Es una tesis trasladada por el doctor, que tal vez si usted no la había oído antes, es de meditarla y usted me va a decir, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Verdad? Acuérdese que hay ventanas de revelación que se abren y es ahí donde deben ser juzgadas. Y el Espíritu tiene que dar testimonio. Entonces él creía que al pecar, realmente esa cobertura de luz, esa vestidura de luz se fue por el pecado y entonces se vieron desnudos. Pero eso es algo que se lo traslado, usted lo tiene que meditar, no se lo impongo, porque solamente se expone. Ahora, el énfasis que yo le quiero hacer ver en este verso es, fueron abiertos los ojos. Ese fruto de ese árbol especial, que una rama tenía el bien, el conocimiento del bien, y otra rama, por así decirlo, el conocimiento del mal. Y al comer,
los ojos les fueron abiertos. O sea que hay revelación que no viene de Dios, que abre ojos. ¿Ya se da cuenta? Porque Dios sabía por qué lo prohibía. Dios les dijo, no, de ese no coman, coman del árbol de la vida. ¿Y cómo sería el árbol de la vida? ¿Tendría fruto el árbol de la vida? Probablemente. De todos los árboles del huerto pueden comer. Y el árbol de la vida tenía la capacidad de que les podía dar vida, prolongar vida. Según lo que dice Apocalipsis, en periodos de 1000 años. Y que daba las hojas son sanidad para las naciones, dice el Apocalipsis, porque note que como empieza la Biblia, así termina. Usted encuentra paralelismos en Génesis como en Apocalipsis, porque Dios es Dios de ciclos. Bueno, entonces, lo que se nos habla o lo que se revela independientemente de la fuente, abre ojos. Y por supuesto nosotros queremos abrir los ojos hacia lo de Dios. Una de las cosas que me hace meditar sobre estos temas, que como les digo, esta nueva serie no sé cuánto tiempo nos va a llevar, es el peligro de profetas y ministerios en general que van a pretender cada vez más tener una nueva revelación. Y que aunque yo quisiera ponerles a ustedes tapones en los oídos y la mano en los ojos para que no vean, de todas maneras les va a llegar información. Entonces tienen que estar preparados precisamente con la palabra y desarrollados espiritualmente, porque acuérdese que Hebreos capítulo 5, la parte final dice que Pablo quería que se desarrollaran los hebreos. Y es una palabra que se aplica a todos nosotros. Y él habla de tener los sentidos espirituales ejercitados. Pensemos en los sentidos, en los 5 sentidos. Usted sabe que el doctor creía que el hombre sin caída tenía 10 sentidos. Otra vez usted me va a decir, hermano Sergio, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, a él se lo revelaron. Y uno puede creerlo o no creerlo. Y por supuesto eran tesis que él trasladaba a ministros maduros. Ay, hermano, ¿y entonces por qué no me lo está diciendo? Me va a confundir todo. Porque algunos dicen que la doctrina profunda del doctor puede confundir. Y es cierto, el neófito lo confunde. Pero yo creo que usted no es neófito, ¿verdad? Y muchas de estas cosas creo que ya las oyó. Tal vez lo que no ha tenido es oportunidad de preguntar, entonces hoy puede usted preguntarlo. Bueno, lo cierto es que los 5 sentidos de los que estamos nosotros bien convencidos, ¿cómo ejercita usted el sentido del tacto? Tocando, ¿verdad? Tocando. ¿Sí? Y dice que el que es invidente, es decir, que no tiene el sentido de la vista, el sentido del tacto llamativamente le es desarrollado más. Qué interesante, ¿verdad? Todo eso es un misterio. Usted vio al hermano que nos visitó a finales del año, Diego, y cómo toca el piano, ¿verdad? Porque seguramente cuando perdió el sentido de la vista, el del tacto se le desarrolló más. Entonces, nosotros ejercitamos los sentidos, el sentido del gusto, lo ejercitamos comiendo, probando diferentes sabores, las que cocinan. Me llama la atención a veces sus conversaciones porque prueban algo, dice, esto tiene no sé qué, esto tiene no sé cuánto, ¿verdad? Tienen un paladar en el sentido del gusto. Bueno, pasémoslo a lo espiritual. ¿No cree que a estas alturas ya nosotros tendríamos que tener los sentidos espirituales bien ejercitados para discernir? ¿Qué dice exactamente el último verso de Hebreos capítulo 5, verso 8? Si quiere lo vemos juntos. ¿Qué es lo que hay que discernir? Hebreos capítulo 5, al final. Hebreos 5, 14 me parece. Dice,
Mas la vianda firme es para los perfectos, dice esta versión es con números Strongs, Reina Valera, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿No le suena eso a lo del árbol de la vida, del bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal? O sea, desde que Adán como tronco de raza peca, esos ojos abiertos de alguna manera se los trasladó a sus hijos. Porque acuérdese que Set en el capítulo 5 dice, y Adán tuvo un hijo, Set, que significa sustituto, conforme a su imagen y semejanza. Adán era conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero Set ya es conforme a la imagen y semejanza de Adán y de un Adán caído. Bueno, entonces quiere decir que indudablemente nosotros, ya como hijos de Dios, según lo que a Pablo o al autor de Hebreos le revelaron, ya a estas alturas deberíamos de tener discernimiento para poder realmente caminar con cuidado el último trecho que nos queda. De ahí la importancia de este tema. Sigamos avanzando otro poquito más. En el capítulo 3, verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Hay diferentes fuentes de revelación. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te dio esa revelación? ¿Estamos? Dios le hablaba a Adán y era la única voz que oía. Hasta que Eva empezó a oír la voz de la serpiente. Y ya con la mente, que según 1 Corintios dice que Eva fue engañada por la serpiente. Y dice, temo, dice Pablo, refiriéndose a la iglesia, que vosotros también, como Eva, sean engañados en vuestros sentidos y alejados de la sencilla devoción a Cristo, dice. Y note usted que ahora la devoción a Cristo ya no es tan sencilla para muchos. Y se ha vuelto realmente una Babilonia. Dentro de la iglesia hay una Babilonia donde cada quien hace lo que quiere y habla diferentes idiomas y todo parece bueno. De tal forma que nuestros mismos jóvenes están tan expuestos a tanta información y a tanto movimiento espiritual que muchos de ellos yo noto que no disciernen. Y si uno no los detendría, se van de boca. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien, entonces dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Nosotros siempre tenemos que preguntarnos, ¿quién? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién o qué? ¿De dónde viene? Por eso el doctor decía, para discernir ministerios, él nos decía, ¿qué pata puso ese huevo? Refiriéndose a un ministro que aparecía. Yo siempre pongo ese ejemplo, porque yo no estaba en Guatemala. Estábamos en la carpa, ¿verdad? Axel se va a recordar. Se ríe Axel. Y no sé cómo apareció un profeta, que él decía que era profeta. Un norteamericano, ¿verdad? Y bueno, lo que yo después me enteré es que varios hermanos y algunos jóvenes le hicieron cola para hablar con el profeta. Y llamativamente el profeta les empezó a profetizar. ¿Va? Tum, 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 tum. Bueno, cuando yo ya vine, tuve la oportunidad de hablar con él y cuando hablé con él lo discerní, me di cuenta que andaba más perdido que el hijo de la Llorona, ¿verdad? Y lo más llamativo es que tuve que ministrar a algunos que ya le habían creído lo que les había dicho. Entonces eso me hizo pensar a mí, qué delicado. Qué delicado. Y claro, si yo hubiera estado, yo no hubiera permitido que, porque eso es una falta de respeto, que un profeta aparezca sin hablar con el ministro a cargo
y que se ponga a profetizar a las ovejas de ese ministro. Eso no es correcto, no es ético. Todo ministro tiene que ser juzgado, especialmente si no se le conoce. Pero juzgado, discernido a través de aspectos de madurez. Porque ahí la pregunta es, hermano, ¿y de qué ministerio vienes? Fíjese que ese profeta era profeta y apóstol. Bueno, y después de que hablé con él no le gustó, ya no apareció, gracias a Dios. Entonces, claro, cualquiera diría, ese hermano Sergio porque solo él cree que tiene la razón. No, hay que ser cuidadosos. Y la forma como actuó me indicó a mí que no había sido bien discipulado. Porque, por ejemplo, a mí me discipularon diciéndome, cuando tú vayas a cualquier congregación, no importa que sea chiquita y que el pastor no sea conocido, tú vas y te sujetas al ministro. Eso fue lo que me enseñó a mí el hermanote. Porque él hacía eso, siendo apóstol, llegaba a la iglesia y le decía al pastor, bueno, mientras yo esté aquí, yo estoy sujeto a ti, en los programas, en esto y lo otro. Él no iba a mandar a decir, ya vino el jefe, aquí haces lo que yo quiera. Si la cabeza así vivió, indudablemente nosotros teníamos que hacerlo así y así lo aprendimos. Entonces, sale por el hecho que uno tiene que saber quién te ha hecho saber que estabas desnudo. Y entonces de una vez le dijo, ¿has comido del árbol? Él ya sabía, pero quería que Adán se abriera. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Por supuesto, eso fue lo que había hecho. Dios ya sabía los síntomas. Entonces, mis hermanos amados, cuidémonos en estos tiempos de ir al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y no al árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Cristo. Y yo he notado que especialmente los que venimos del LIM tenemos un peligro, y es que nos gusta el conocimiento. Y como nos gusta el conocimiento, podemos a través de ciertas fuentes sentirnos atraídos a ir otra vez al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y es que, hermanos amados, los mismos canales, acuérdense que yo lo repito cada rato, que usa Dios para revelarse, los usa el diablo. Dios habla en sueños, el diablo también. Entonces no todos los sueños son de Dios, y algunos son de salchicha. ¿Verdad? No todas las visiones son de Dios, pueden ser del enemigo. Acuérdese que hasta los ángeles que Dios usa para revelar, porque hay ángeles que revelan el mensaje de Dios. La Biblia está llena de esos ejemplos, pero hay ángeles caídos, también a los ángeles. Pablo por eso decía, si un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea anatema, no le hagan caso. La palabra indudablemente da una idea más fuerte. Entonces quiere decir que no podemos nosotros ni siquiera dejarnos llevar porque un ángel se nos apareció. Por eso yo insisto que cuando José Smith se le apareció el ángel Moroni, ese nombre le puso él, y de ahí viene Mormón. Yo en lo personal creo que era un ángel, que sí se le apareció, no fue cuento. Y que le entregó unas tablas así de oro, me parece, dice la historia de José Smith. Solo que él no discernió de dónde venía ese ángel. ¿Me estoy dando a entender? Y así muchas de las sectas que de una manera, diríamos, burda, se alejan del evangelio,
Hoy nosotros no estamos frente a discernir entre esas denominaciones burdas, porque para mí un testigo de Jehová es burdo al decir que Jesucristo no es Dios. Eso es bien fácil el poder decir, no, yo me alejo de eso. El adventismo del séptimo día es mucho más difícil de poderlo discernir porque se parece mucho. De hecho, hay muchos hermanos que cuando se enseña sobre sectas falsas, dicen, ala, yo no creía que los adventistas no eran cristianos. Porque ellos meten su doctrina de una manera muy sutil. Hasta que uno entiende que dicen, si no guardas la ley moral, no eres salvo. Para ellos no es suficiente Cristo. Pero está escondido. Entonces, el problema de hoy es que hasta entre nosotros mismos podemos tener una revelación falsa y tomarla como propia. Y si nosotros no discernimos la fuente. Hermanos, yo les tengo que hablar muy claramente. Hoy la fuente de muchos es la internet. Porque es la biblioteca más grande del mundo y es gratis. Solo se paga lo que usted paga al mes de internet. Ahí puede encontrar todos los libros que usted quiera. ¿Sí? Como también puede oír a todos los ministros que usted quiera. Y ojo, y leer todas las fuentes esotéricas que usted quiera que se parecen a ciertas revelaciones que usted ha oído campanas. Por ejemplo, y es que pareciera que me he estado oyendo del tema, pero no me he estado oyendo del tema. Noten ustedes que dice, ¿has comido del árbol? Y sabemos que es de la ciencia del bien y del mal. Es como que Dios nos dijera ahorita, ¿has leído tal libro? Mire, yo he conocido gente que por leer cierta clase de libros esotéricos se ha chanfleado. Gente del IM. Y no volvieron. Acuérdese que Pablo decía que algunos, en uno de los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, dice que una de esas iglesias estaba donde estaba el trono de Satanás. Y habla de las cosas profundas de Satanás. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con las fuentes. Porque podríamos, en lugar de estar yendo al que revela, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas, ahora nos ha hablado en los últimos tiempos por medio del Hijo. Entonces, ¿cuál es la fuente que nosotros tenemos que ir? La del árbol de la vida, que no estaba vedada. Y creo que ustedes les hablaron, no está el hermano Milton, pero creo que les habló de Apocalipsis 1:1, ¿o no? ¿Se acuerdan? Ahí vemos niveles de revelación. Pero más que eso, yo le llamo la jerarquía de la revelación, porque hay jerarquía en la revelación. Y entonces dice, el Apocalipsis o la revelación de Dios que le dio a su Hijo por medio del ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Entonces noten que la revelación viene del Padre. Y esa es la fuente. ¿Quién te dijo? Tiene que, para ser de Dios, tiene que estar la fuente de Dios. La revelación que el Padre le dio al Hijo. Entonces, primero la tiene el Padre y se la da al Hijo. Y el Hijo usa su ángel. Y se la traslada al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia se la traslada a la iglesia. Entonces note que hay una jerarquía. Va bajando hasta que llega a la iglesia. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar bien seguros que la revelación que hoy nos dan no venga de una fuente rara.
Por ejemplo, ¿qué pensaría usted si yo le dijera, hermanos, Dios no abrió el mar rojo, fueron los aliens? ¿Usted me lo recibiría? ¿Me lo recibiría usted? Que los muros de Jericó no fue el Señor el que los botó, sino que fueron los aliens. ¿Usted lo recibiría? Y le estoy haciendo una pregunta. ¿Ah? ¿Y por qué no me lo recibiría? ¿Perdón? Ok. Te tiene una convicción. Va. Y sin embargo hay ministros que lo dicen. Y no lo digo ministros bautistas, no. Ministros que han caminado cerca de nosotros. Va. Entonces uno mira y dice, me voy a meter. Y dicen que Dios se los dijo. Y usted agarra Google y pone aliens abren el mar rojo y le aparece un montón de páginas. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde lo sacaron? ¿De internet? Y dicen que Dios les dijo. ¿O Dios se los dijo y nosotros no hemos entendido la Biblia? ¿Me entiende lo que nos estamos enfrentando? Entonces, hoy mucha de la revelación puede venir de internet. Y la tenemos que discernir. Fíjese que en la Universidad de Lima a mí me ha pasado algo porque cuando sacan una licenciatura tienen que hacer una tesis. Y a mí me toca chequear las tesis. Y entonces cuando yo empiezo a leer, me doy cuenta que la forma como escribe el escritor, ¿verdad?, de la tesis. Pero de repente empiezo a ver unos párrafos así muy interesantes y digo, esto no es de él. Y entonces solo copio, lo pongo en Google y me aparece que de dónde viene. Entonces solo le dieron copy-paste, copy-paste, copy-paste. Y entonces les digo, miren, eso no es de ustedes, eso se llama plagio. ¿Me entienden? Y son hermanitos. Pero es bien fácil. Es la manera como hoy todo se está desarrollando. Ahora, si me copian un párrafo y lo analizan y me dan su opinión para poder validar el punto que quieren probar, eso es otra cosa. Porque solo están tomando una pequeña referencia para decir estoy de acuerdo con este autor que dice esto del tema que yo estoy hablando o no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Pero eso es otra cosa. ¿Me doy a entender? Ahora, lo delicado es encontrar copy-paste en la revelación y como hermanos, muchos no son muy leídos en las iglesias. Y mientras más estrambótica sea la revelación, más unción sienten. Pero note lo que estoy diciendo, sienten. Entonces, ¿has comido del árbol? Qué preguntita. Porque mejor que nos digan, ¿has comido de Cristo? Porque en la medida que nos desarrollemos en este tema, nos vamos a dar cuenta, y como ya lo dijo Hebreos, que ahora nos ha hablado, lleva 2000 años hablándonos por medio del Hijo. Y la revelación del Hijo viene directa del Padre. Ok, 3 voces en el huerto entonces. La voz de Dios, que debe ser discernida, que Adán y Eva ya vimos que antes de la caída recibían la voz de Dios que les revelaba, los guiaba, les daba instrucciones, les decía qué no tenían que hacer y qué sí debían de hacer. Entonces, otra vez es lo mismo con nosotros. Necesitamos tener testimonio que hay voz de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerdas que una de las promesas que aparece en Isaías es que va a haber voz de Dios a tus espaldas? Dice, que te va a decir, no es a la derecha, no es a la izquierda, es por aquí. Entonces hay que tener testimonio que hay voz de Dios.
Por eso los púlpitos, hoy más que nunca, deben ser examinados a la luz del Espíritu, no a la luz carnal, ¿verdad? Porque muchos examinan los púlpitos de acuerdo a lo que conocen, de acuerdo a su denominación, de acuerdo a su interpretación bíblica. Pero eso puede ser carnal. Es una, ¿cómo lo plantearía yo? El ministro que está predicando tiene espíritu, vamos a suponerlo. Como ustedes también tienen espíritu. Entonces, más que encajar a nivel mental y de argumentos humanos y de conocimientos bíblicos, que pueden ser también humanos, para estar de acuerdo con la enseñanza que se está dando, tiene que haber una conexión de espíritu a espíritu, donde el espíritu a mí me da testimonio que lo que se está diciendo es así. Insisto, puede ser que no lo entienda todo. Acuérdense que los discípulos del Señor no entendían todo. Y entonces el Señor les tuvo que decir, lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Pero los que por lo menos perseveraron con el Señor los 3 años y medio, aunque no lo entendían todo, no se fueron. Acuérdense que en San Juan capítulo 6 y verso 66, que llamativamente 666, el Señor les había hablado una palabra profunda a los discípulos, donde les dijo, el que no coma mi carne y no coma mi sangre, no tendrá parte conmigo, no es digno de mí. En ese contexto les viene hablando, yo soy el maná que bajó del cielo. Y pareciera, porque eso entendieron, que les estaba hablando de comérselo a él, como caníbal. Y dice que cuando oyeron esa palabra, muchos de sus discípulos empezaron a apartar.